Tengan todos muy buenas tardes. Ah, ya en una nueva porción de esta semana. Estamos reunidos aquí desde Zoom, ¿cierto? Y también en Facebook, para los que van a ver ahí por Facebook. eh, la nueva porción, ¿cierto? Ahí en la diapositiva está el nombre de la porción, porción para allá, ¿cierto? Es porción PQD, que en español quiere decir convocó, como que llamó, o reunió más que un. Mm, ahí sí, estaba un audio. Él convocó, ¿cierto? Que todavía estamos en la penúltima, en la porción número 22, ¿cierto? Del Éxodo, Shemot, que comprende esta porción. Otras veces se lee las dos juntas con Va- eh, Vayaquel. Yo creo que me equivoqué aquí en algo. No es Pecudei, es Vayaquel, es la porción de esta semana. Convocó. Pecudei es la que viene después. O sea, mejor obviemos ese título. Lo vamos a dejar para la próxima semana, si es que Hashem lo permite. Pero lo importante de esta porción, como le decía, siempre se leen dos porciones, por eso ahí el error que me equivoqué. Pero este año, gracias a las fiestas de Purim, ¿cierto? Cuando se da la fiesta de Purim antes de esto, no se lee una porción y toca dar la individual. Se alcanza a dar dentro del mes o de lo que corresponde todo el libro, corresponde dar dos porciones por separado. Otros años, principalmente la mayoría de los años, se leen las dos juntas, pero no es el caso de este año. Entonces, el subtítulo que yo le puse a la porción de esta, o a la enseñanza de esta semana, porque usted puede ponerle lo que a usted le venga, ¿cierto? Sea lo que usted le enseña. Y a mí lo que me ha enseñado en esta porción, o como la enseñanza me la está dando a mí, es que una forma de cuando habla eh, el convocar, ¿cierto? En reunirse, la mejor forma para poder ofrendar, porque una de estas enseñanzas de reunirse o de convocar, del mandato que Dios le hace a Moisés que haga para con el pueblo, es de reunirse, ¿cierto? ¿Y en torno a qué? Eh, al, Primeramente al tabernáculo, ¿cierto? A la construcción del tabernáculo, a quién lo iba a hacer, ¿cierto? Los artesanos, al Shabbat, ¿cierto? Al sábado, que es el día que Dios santificó. Y en todo esto, que están todas las temáticas de esta porción, eh, Dios me dio de buscar la forma de cómo encontrarte a ti mismo, de cómo que todo esto te influya en ti, en tu persona, en que la mejor ofrenda eres tú mismo. Yo puedo dar dinero, puedo dar grandes riquezas, o no muchas, o lo que sea, pero netamente es algo físico, son herramientas. Pero cuando tú te encuentras a ti mismo, estás dispuesto a ofrendarte a ti mismo para el Eterno, para Hashem, para tú formar parte, para tú ser alguien que influye en los demás, alguien que está ayudando a la reparación. Siempre vamos a tocar el tema de la reparación, porque el reparar es algo que está dentro del propósito del haber sido creado el hombre, ¿cierto? O esta forma de vida que somos los seres humanos en conjunto con lo espiritual, ¿cierto? Por eso que
cada patriarca, cada personaje que aparece en la escritura, hacen su parte, o algunos cometiendo errores, otros más justos que otros y así, pero todos tienen su función. Y lo hemos visto en otras partes, en otras clases, que cada uno de los patriarcas, de las personas importantes que se nombran en las escrituras, forman parte de las carrozas que forman el árbol de la vida, ¿cierto? De las emociones, de las- de los asuntos, los conceptos que nosotros nos dirigen dentro de cada uno, ¿cierto? Somos todos, cada uno de nosotros, un árbol de la vida, ¿cierto? Un microcosmos del cual cada uno tenemos que buscar nuestra forma de trabajarlo, de poder ayudar en lo que es la formación de nuestra vida, primeramente, nuestro caminar, nuestra mente, nuestro sendero, y así poder aportar también para los demás, poder aportar para las nuevas generaciones o para los que nos rodean, ¿cierto? Siempre ese mensaje, esa mente, esa disposición tiene que estar siempre en nosotros, de ser el aporte, ¿cierto? Y en el encontrarte a ti mismo, y en el versículo que vamos a tocar, que está en Éxodo 35, ¿cierto? Que es parte de, la- de las temáticas que hay, habla en el versículo 5 del 35, dice, tomen de entre ustedes una ofrenda para Dios. Todo aquel que se sienta inspirado a dar traerá la ofrenda a Dios oro y plata y cobre. El oro, la plata y el cobre son simbolismos que, que vamos a ir viendo también dentro de la enseñanza, que por qué nombró estos tres tipos de metales. Y usted puede notar, esos tres metales son muy usados, ¿cierto? Muy usados en lo que es las competiciones, ¿cierto? El oro, ¿cierto? Las medallas de oro, primer lugar, medalla de plata, segundo lugar, y el cobre, el tercer lugar. Todo tiene su porqué, y por qué el ser humano también se refirió a estos tres metales, ¿cierto? De metales preciosos, como se le llama. Entonces, nos vamos a centrar más que nada en este versículo, que lo voy a dejar ahí, para que veamos de por qué Dios le dijo a Moisés que ofrendaran esto principalmente. Y sabemos que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, trajo muchos tesoros. De hecho, antes de esta porción, la enseñanza anterior, vimos parte del pecado de la idolatría más grande que pudo cometer el pueblo de Israel, conjuntamente o influenciados por los Cerebrat, que lo vimos, ¿cierto? Las tribus mezcladas, que lo vimos un poco más en profundidad, de quiénes se trataban y que también es un concepto, una aptitud que tenemos todos nosotros dentro de sí, ¿cierto? Que es el que se opone, el Cerebrat, ¿cierto? Es el que se opone a la espiritualidad, el que siempre anda poniendo tropiezos a lo que a nosotros nos conviene, ¿cierto? El que siempre va a poner en parte la la traba, así igual como Amalek, cuando poníamos en contraste, Amalek siempre va a poner la duda dentro de cada persona que intente o que quiera cambiar su sendero de vida como lo traía anteriormente y querer hacer las cosas bien, querer hacer el aporte para esta construcción del tabernáculo que espiritualmente es reparar el templo, el reparar lo que Dios quería para todos desde un principio, lo que quería Dios para Adán, ¿cierto? Adán cuando fue creado lo hizo con una capacidad de poder tener a la mano cualquier cosa, o sea, hoy en día nosotros no tenemos esa capacidad espiritualmente hablando, ¿cierto? Obviamente si hay personas que se lo proponen, pueden obtener un montón de cosas físicas, ¿cierto? Como riquezas. De ahí va la ofrenda, el contraste entre la ofrenda que tú das o la que tú te auto-ofrendas, por decir algo, ¿cierto? Esa es la diferencia. Cualquier persona adinerada que lo tiene todo, ¿cierto? Ha sabido administrar bien sus negocios y todo lo que sea, puede tener la capacidad de dar tremendas ofrendas, pero
si no sabe nada de lo que es la verdadera ofrenda, su corazón, su alma, nunca va a llenar ese vacío que muchas veces ellos creen poder tapar dando cuantiosas ofrendas, ¿cierto? Por eso que en parte cuando se elegía el medio shekel antes cuando fue la construcción del becerro de oro, ¿cierto? Hay una parte que dice, Dios le dice que el pobre no dé más de lo que tiene, ni el rico igualmente, ¿cierto? Porque el monto, la cantidad no importaba, sino que, como lo dice el versículo aquí que pusimos, sino que era a todo aquel que se sienta inspirado a dar, o sea que la ofrenda que va a dar sea desde su corazón, desde su interior. Por eso hay el, el subtítulo de encontrarte a ti mismo. Cuando tú no te encuentras a sí mismo, no sabes el valor que tú tienes como alma, no vas a saber o no vas a poder o autoofrendarte a ti mismo para el Eterno, ¿cierto? Entonces eso es lo que muchas veces se pide, se requiere, se aconseja, más que nada no es que se pida autoritariamente, sino que cuando las personas se acercan a lo que es espiritual, tiene que ser de una forma que sienta el deseo, que sea algo que va a dedicar su vida a aquello, no de una forma que solamente por la conveniencia, porque estaba pasando un momento difícil, pero al yo ir en pos de las religiones, de lo que sea, me va a cambiar la vida haciendo un montón de cosas. No, lo primeramente que hay que hacer es encontrarse a sí mismo, ¿cierto? Y cuando ya tú sabes quién eres y el valor que tú tienes como alma, es la forma de ofrendarse o es la ofrenda más grata, como le llaman simbólicamente, igual los escritos es la ofrenda de olor grato, ¿cierto? De la que es más bien recibida, ¿cierto? Entonces, cuando dice el Rebbe Nachman, dice que en el momento de la revelación en el Sinai, que era en el monte donde se recibió todo esto, dice que los judíos, los israelitas, dice que alcanzaron un tremendo nivel de profecía, y eso está escrito, ¿cierto? Relatado por la Torá que ellos profetizaban, los que no profetizaban nunca, los que nunca fueron sanos sanaron, y así, o sea, en ese momento hubo algo tremendo. Entonces, un nivel grande de profecía, y dice que pudieron ver a Dios cara a cara, también es simbolismo, ¿no? O sea, Dios no tiene cara, no tiene el rostro, le ponen rostro, los rostros de Dios y todo esto por su forma de poder compararlo con algo, para que la persona lo entienda, pero no es que Dios sea algo de tangible como lo somos nosotros, o que tenga una cara, o que como en las pinturas lo hacen con barba, un anciano sentado en un trono con barba. Todo eso son simbolismos que muchas veces el Zohar lo representa y lo desmenuza y lo explica del anciano, ¿cierto? El anciano de día, los rostros de Dios, todo ese tipo de cosas, incluso hasta las barbas, tienen su significado. Y es por eso que a veces cuando dice aquí que pudieron ver Dios cara a cara, es más que nada porque Dios fue cercano a ellos. Entonces aquí la pregunta que se hace el Rebbe Nachman dice, ¿cómo pudieron entonces haber subsecuentemente hecho el becerro de oro si ellos vieron a Dios, ¿cierto? Entonces se enseña que cada vez que la persona, cualquier persona, esté lista para ascender a un nivel superior, como le decía yo, la persona cuando está lista para encaminarse a elevarse de conciencia, ¿cierto? A cambiar el chip, a cambiar de conciencia, no como venía antes, dice que las cáscaras, las clipot, que le llaman en hebreo las cáscaras, todo lo que es la coraza, dice que de este nuevo nivel, cuando es ingresado al nuevo nivel, se despiertan, o sea, se obstruye para enfrentarle e impedirle entrar en esas alturas de elevaciones espirituales más elevadas. Cuando la persona conquista, o sea, cuando la persona logra
traspasar estas cáscaras, estas corazas, estos impedimentos, estas clipot, dice que asciende de ascender, de subir a un próximo nivel, ¿cierto? Por eso es que a veces hay personas que a lo mejor usted lo ve de partida, que a lo mejor no tiene mucho que dar, pero cuando esa persona se dedica, tú después conversas con ellos y se le nota el cambio, se le ve el cambio. ¿Por qué? Porque él ha elevado su nivel, ha podido entrar, aunque no eh, exento de complicaciones, que son las clipot, ¿cierto? Que son las cáscaras, como se le llama, que también es simbolismo de aquellas trabas, de aquellas corazas. Como siempre lo hemos explicado, para usted entrar al fruto, siempre hay cáscara antes de eso, hay varias capas, y una de las primeras capas es más dura que las interiores. Por ejemplo, una nuez, ¿cierto? Una nuez tiene una cobertura muy dura que incluso hay que golpearla con un martillo, con un mazo o algo para poder romperla. Lo mismo es para entrar en la espiritualidad. No es una cosa sencilla así de una que alguien quiera entrar, sino que le van a venir trabas, así como al pueblo de Israel le vinieron trabas, le vino Amalek, le vinieron dudas y un montón de cosas para poder ascender eso. Siempre cuando está el deseo de ascender, las, las- los escudos, las cortinas, las cáscaras van a estar ahí a la disposición y hay que vencerlas. Entonces dice que cada vez que la persona conquista, o sea, las vence estas cáscaras, asciende a un próximo nivel. Pero nuevamente dice cuando está preparada para ascender a otro más alto todavía, las clipos del siguiente nivel se despiertan para impedir su ascenso. O sea, estas cáscaras o estas clipot son los poderes de imaginación, y todo está en nuestra mente, ¿ah? De imaginación de la persona. Entonces, para eliminarlos es necesario la caridad, de alguna forma la caridad. No que usted alguien le esté pidiendo dinero, sino que la caridad va mostrada en muchos aspectos, en, en difundir, por ejemplo, en difundir estas clases, estas enseñanzas a demás personas que a lo mejor las necesitan, que a lo mejor usted no sabe que las necesitan, a lo mejor ni ellos saben, pero al escuchar clases, así como enseñanzas de todo este tipo de espiritualidad, las personas, depende de su anhelo que tenga en su corazón de cambiar o cualquier cosa, los van a recibir. Antiguamente nosotros mismos podemos ver el ejemplo en todos nosotros que nosotros no esperamos este tipo de cosas, pero el anhelo ferviente de nuestra alma interna, ¿cierto? Adentro, estaba esperando, cosa que cuando llegamos a escuchar estas cosas, el alma nuestra comenzó a vibrar, comenzó a tener un cambio, comenzó a ver que las cosas que a veces aprendiste por tradición, por familia, por cultura, por religión, no eran lo mismo que tú no le encontrabas respuesta, siempre estaba lleno de dudas, lleno de cosas que te hacían ver que esto todo era falso y así cosas así, pero cuando tú logras que tu alma despierta esta conciencia, la percepción es diferente y empiezas a ascender, empiezas a tener esa capacidad de poder, eh, de que tu alma esté en paz con lo que estás viviendo y lo que estás aprendiendo. Como les decía, no excepto de trabas, no excepto de cáscara, de clipot, que siempre se van a interponer en el camino de aquel que desea la espiritualidad, de que desea hacer un cambio rotundo en su vida. Entonces, Rabbi Natán, que era uno de los, del que escribió, ¿cierto?, las enseñanzas de- del Rebbe Nachman, dice que agrega que cuando no se logra vencer estos impedimentos, estas clipot, ¿cierto? Estas cáscaras, corazas, como usted quiere llamarle, trabas, paredes de piedra, cuando no se logra vencer estas cáscaras del nivel superior, o sea, del cual tú quieres ascender, dice que estas pueden abrumar a una persona y pueden forzarla a un descenso mucho más profundo. O sea, si tú estabas llegando, no sé, pues si tenía mucho avance, en vez de avanzar a la que estabas anterior, bajas dos o tres peldaños más.
O sea, desciendes mucho más profundo de lo que estaba. Eso es lo que le sucedió al pueblo de Israel cuando estaba en lo que fue el becerro de oro, que dio como resultado en la idolatría del becerro de oro, y su rectificación fue la construcción del tabernáculo. O sea, cómo pudieron tapar, por decir, o eliminar esta cáscara, o el descender abruptamente hasta lo más profundo. La rectificación de ellos fue construir el tabernáculo. O sea, siempre hemos dicho y hemos visto como simbolismo que el tabernáculo, el templo, que siempre vamos a ser nosotros mismos. Simbólicamente está hecho por un templo, por un Mishkan, que se le llamaba en ese tiempo, que ahí en el fondo del versículo que estamos mostrando está dibujado ahí lo que era el tabernáculo, ¿cierto? Con todas sus partes, lugar santo, lugar santísimo, el patio donde oficiaban los sacerdotes, donde se quemaba el incienso, donde se lavaban las manos, donde se preparaban los sacrificios, un montón de cosas. Pero todo eso, todo ese encierro que está ahí con cortina y todo lo demás, ese símbolo es representado por cada uno de nosotros. Nosotros somos un tabernáculo que tenemos acceso en parte a lo espiritual, en parte a lo cotidiano, en parte a nuestras emociones, y es lo que nosotros debemos controlar, es lo que nosotros debemos que no se nos vaya para un lado tan desequilibrado, y sino que encontremos el equilibrio entre lo que es santo, ¿cierto? Y lo que es profano. Por eso que en el Shabbat nosotros nos adentramos, por decir algo, en el lugar santísimo y nos preparamos para que todo el resto del tiempo, los 6 días restantes, que es como relativo a lo que es el patio del tabernáculo, que es nuestra vida cotidiana, nuestras emociones y todo lo demás, pueda vencer, ¿cierto? Todas las trabas, los clipot que están siempre todos los días llegando a nosotros, en cada momento, en cada situación, en el trabajo, en la familia, con los amigos. Siempre hay situaciones que nos van a poner a prueba en el, en el diario vivir para que nosotros podamos de alguna forma usar esa herramienta que hoy día, como es el día sábado, ¿cierto? El Shabbat, el día que Dios santificó, el día que nosotros a Él le ofrecemos algo más especial que otros días de la semana, más dedicado de lleno, y, y sea la recarga de esa energía que necesitamos para los días demás y para que no nos abrume, como decía cada cosa, por ejemplo, el descender de niveles abruma a la persona, ¿cierto? Y lo fuerza a descender aún más. ¿Por qué? Porque es como la persona que es alpinista, ¿cierto? Los que escalan montañas, cuando tienen muy poco para llegar a la cima y se le puede desprender un pedazo de roca en donde van escalando y los hace descender, no sé, más abajo de la mitad de lo que ya habían logrado. Es algo abrumador, yo me imagino. Yo nunca lo he hecho, pero yo me imagino que tiene que ser así, o cuando una persona, un jugador de fútbol o de lo que sea, atletismo, tiene una lesión, ¿cierto? Eso lo hace retroceder, lo abruma, una lesión en un tobillo, en una pierna, en lo que sea que está ocupando, le va a llevar un tiempo poder recuperarse, pero hay muchas personas y hay muchos ejemplos de superación de personas que han pasado por eso cotidianamente y han logrado recuperarse y han logrado avanzar y han vencido. Así como nosotros en nuestras situaciones, a cada uno de nosotros nos han pasado situaciones, no sé, muerte de algún ser querido, enfermedades y muchas cosas que a cualquier persona las abruma, pero el consejo, cuando tú te encuentras a ti mismo y sabes el valor de lo que tú tienes y de lo que eres, todas estas cosas, aunque te hagan descender, cuando tú rectificas tu templo, tu tabernáculo de la forma de la plegaria, de la caridad, de estudiar la Torá, de estudiar estos escritos que escribió Moisés, de llevarlos a la aplicación, tú vas a retomar la escalada, vas a retomar tu sendero, vas a poder otra vez enrolarte en lo que estabas haciendo y podrás lograr tus metas, ya sean metas espirituales que te propusiste o sean metas
excepcionalmente físicas, porque no es malo que tú tengas metas cotidianas, por ejemplo, alguien que está estudiando ser algún profesional o alguien que en cualquier cosa uno tiene que perfeccionarse, no solamente quedarse estancado en la rutina, en lo que haces todos los días, sino que lo bueno es vivir el día a día para ser mejor cada día, no para vanagloriarse ni nada de esas cosas, sino que para demostrar que se puede superar. Entonces, cuando en el versículo habla que todo aquel que se sienta inspirado a dar traerá la ofrenda a Dios. Dos puntos dice oro y plata y cobre. Cuando dice oro y plata, está sugiriendo de que el deseo de riquezas es la causa principal del ocultamiento de la divinidad. Cuando usted desea riqueza por encima de todas las cosas y como que lo que es primordial, dejando de lado todo lo demás, porque como les decía, no es malo que usted quiera obtener riqueza, bienestar en su familia, pero lo malo es cuando usted solamente se dedica a eso y deja de lado las cosas que son más importantes muchas veces. Por ejemplo, los padres a veces por hacer tanto trabajo, por ir tanto dedicarse mucho al trabajo, no tienen descanso, no se dan el tiempo para disfrutar con su familia, con sus hijos o lo que sea. Por eso que el deseo de riqueza es la causa principal del ocultamiento de la divinidad. La riqueza en la forma del botín que los judíos tomaron de los egipcios ahogados cuando salieron de Egipto en el mar, también dio los medios para hacer el becerro de oro. Ese fue el error de haber ocupado la riqueza, haberla ocupado mal. Por lo tanto, dice que los judíos recibieron la orden en esta porción de contribuir con el oro y la plata, o sea, su riqueza, para construir el tabernáculo, o sea, que ocupen el botín que habían obtenido de una forma positiva, no de una forma negativa, como lo hicieron de caer en la idolatría del becerro de oro, de construir un dios para ellos, ¿cierto? Eso fue convertir la riqueza en un dios. Eso en una parte Jesús dice, o sea, el, 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 el el dinero es como otro señor, o sea, no puedes servir a dos señores. Si una persona que está trabajando no puede trabajar en dos partes iguales, o es el dinero o es, el, es Dios, ¿cierto? Entonces, ahí está el ejemplo de cómo se ocupa bien las riquezas, ¿cierto? Entonces, dice que esos regalos provenientes de la riqueza sirvieron para manifestar la divinidad, ¿cierto? En forma de tabernáculo y contrarrestar el ocultamiento generado por el becerro de oro. Si usted va y revisa todo lo que donaron, ¿cierto? Todas las cosas entre oro y plata, ¿cierto? Cobre y muchas otras cosas eran cosas de calidad, no eran algo que usted lo va a encontrar así nomás, sino que era algo difícil de obtener y difícil de deshacerse, porque cuando usted tiene riquezas, cualquier cosa, es muy difícil deshacerse de eso para algo más. Pero cuando usted lo hace, usted se encuentra a sí mismo. ¿Por qué? Porque a la vez no le está dando tanta importancia a la riqueza que tiene, sino que a lo que nació de su interior es lo que lo está haciendo, sea ya sea mucho físicamente o poco. En el Cantar de los Cantares o el Shira Shirin, como se dice en hebreo, el 1.5, hay una parte, una frase que dice, soy negra pero hermosa, ¿cierto? Sabemos que los poemas que cantaba el rey Salomón en el Cantar de los Cantares, pero todo está escondiendo algo más profundo. Y el que diga que soy negra pero hermosa, ¿cierto? Oscura pero hermosa, quiere decir que aunque soy negra y estoy manchada, ¿cierto? Esa era la alusión al versículo, dice, debido al becerro de oro, está haciendo la comparación, dice, soy hermosa en el hecho de que hice el tabernáculo. O sea que podía haber estado manchada con suciedad, era negra, no de raza negra, sino que negra de mancha, pero ¿por qué? Porque fue debido al becerro de oro que manchó su pureza, pero cuando dice soy hermosa, es el hecho de que logró desmanchar
lo que había manchado por el hecho de que hizo el tabernáculo. O sea, el tabernáculo es una forma de poder contrarrestar, como lo decía anteriormente, de quitar cáscara, de quitar corazas, de poder avanzar. Eh, Cuando la persona se encuentra a sí mismo, se halla hermosa pese a las manchas y a las cosas que haya tenido anteriormente. Entonces, dice que todos contribuyeron a a la construcción del tabernáculo. Cada israelita contribuyó con sus propios puntos buenos. Eso vamos a hablar más detenidamente de los puntos buenos también. Así, dice que el tabernáculo fue construido por los puntos buenos de cada persona. Ello fue suficiente para contrarrestar el daño del becerro de oro. Los puntos buenos están reflejados en el oro, la plata y el cobre que los israelitas donaron. Los diversos colores de estos metales reflejan los colores superiores y la belleza de las buenas acciones de la persona. Por eso es que ahí están siempre el oro, la plata y el cobre entre los primeros lugares cuando hay competiciones, ¿cierto? Medalla de oro para el primer lugar, medalla de plata para el segundo y medalla de cobre para el tercero. Son como lo más superior en cuanto a puntos buenos, ¿cierto? Entonces, eh, ese era más que nada lo que se refería al, al encontrarte a sí mismo, ¿cierto? El, en los puntos buenos, en esta porción Bayaquel, olvídense de PQDI, PQDI es la próxima semana, yo me equivoqué en la diapositiva. En Bayaquel, cuando habla de los puntos buenos, el Rebbe Nachman, cuando tú te enfocas, ¿cierto?, en apuntar en algo correcto, eh, en esta porción, vaya que él dice que Moisés, Moshe Rabenu, si te reúne a todo el pueblo para hablarles. En esta ocasión les recuerda que observen el Shabbat, ¿cierto? Como les decía, y les dice que Hashem quiere que ayuden a construir el tabernáculo, el Mishkan. Y vemos hasta qué punto Moisés le importaba al pueblo, ¿cierto? Él estuvo junto a ellos cada paso a lo largo de la travesía por el desierto y no solo los lideró, o sea, no solamente fue su líder, sino que también fue el guía, él los guió y él oró por ellos y le rogó a Dios que perdonara sus transgresiones por haber construido el becerro de oro. Entonces, ¿cómo hizo Moisés para que su plegaria fuera tan exitosa por cada israelita? Moisés se dice que era el justo, ¿cierto? El sadik, y dice que el sadik, que significa justo, posee la capacidad, una capacidad única de enfocarse en los puntos buenos, o sea, de, de poder ver en cada persona cuáles son sus puntos buenos, qué es lo que la persona aporta realmente eficaz, ¿cierto? No se fija en lo malo, sino que es como cuando usted dice, como en una frase que dice, siempre ves lo bueno en cada persona, porque como le decía otra vez, cada persona tiene algo que aportar, aunque usted lo vea externamente que es la persona más mala, esa persona tiene algo que si lo cultiva, si lo desarrolla, tapa todo lo que malo que traía, como lo mismo que decíamos del becerro de oro. El becerro de oro fue uno de los peores errores que el pueblo de Israel haya hecho, pero Dios le dio la herramienta de construir el tabernáculo para contrarrestar esta mancha. Entonces, el justo dice que ignora los defectos y los errores que comete la persona, como así sus transgresiones intencionales. El justo siente un enorme amor por Dios y por sus hijos, que es la razón por la que él anhela
recordar solamente las cosas buenas de ellos cuando ora o cuando hace una plegaria o intercede ante Dios por ellos, ¿cierto? Y por eso que cada uno de nosotros necesita, ¿cierto?, restablecer una relación con el verdadero justo, con el Sadik. Los verdaderos Sadikim, los verdaderos justos, tienen tanto, mucho para enseñarnos. Y en las enseñanzas del verdadero justo, así como el Rebbe Nachman de Breslov, ¿cierto? Puedes encontrarte a ti mismo, ¿cierto? Como lo decíamos en el subtítulo. Él realmente dice que entiende los anhelos y los miedos más profundos de cada persona, las turbulencias, las confusiones y el gran potencial que hay dentro de ti. Decía, todos tenemos potencial y usted nunca tiene que mirarse en menos. A veces cuando te dicen algo, puedes intentar hacer algo o hacer esto, siempre viene la cáscara, la clipot, la duda, ¿cierto? El Amalek, y dice, no, el miedo, ¿cierto? No puedo hacer esto. Te sientes incapacitado, pero recuerda, si tú te encuentras a ti mismo, siempre podrás ver el potencial que tienes adentro. El Sadik está encargado de recordártelo. Y en este día, la enseñanza nos habla a nosotros que lo más importante que él nos enseña es que cada uno de nosotros es una apreciada porción de Hashem, una apreciada porción de Dios. Nosotros, dice, somos sus amados. El Rebbe Nachman enseña que tienes que enfocarte en tus puntos buenos. Los malos tienes que irlos desechando y mejorándolos. Cuando sabes valorar las mitzvot, o sea, los preceptos, lo que Dios quiere, nos enseña para poder avanzar, cuando tú las valoras, ¿qué haces? Vas a ver que vas a hacer más y más mitzvot, vas a cumplir más los preceptos, vas a querer desear hacerlo. Cuando tú prestas atención a tus buenos rasgos de carácter o de lo que sea que te ayuda a poder avanzar, a poder romper esas cáscaras, esas trabas, vas a fortalecerte aún más, vas a fortalecer tus buenos rasgos, tu, tu forma, tu potencial. Y cuando te enfocas en tus actos de bondad para con los demás y en tus buenos pensamientos, estos van a ir aumentando y lo negativo va a ir disminuyendo. Por ende, y con el tiempo va a desaparecer por completo. Entonces, es enfocarse en todo lo bueno de lo que eres capaz, encontrarte a ti mismo, en tus nekudot tobot, que quiere decir los buenos puntos, los puntos buenos, los puntos acertados, ¿cierto? Igual que hacen los verdaderos tzadikim, los verdaderos justos, los que un día, como ejemplo, nos dieron a nosotros estas enseñanzas porque ellos lo vivieron y pudieron ver que la persona que apunta hacia lo correcto es la persona que va a vencer, es la persona que cuando se va a caer, cuando haya una mancha en su vida, va a tener la capacidad de borrarla y de poder rectificar. Dice que la caridad constituye la principal rectificación de un pacto dañado. Uno daña el pacto al emitir una simiente o una semilla en vano, lo que hace que la abundancia sea transferida al otro lado, al lado de la oscuridad. Y al dar caridad se retoma la abundancia hacia el ámbito de la santidad. Como les decía, no estoy hablando de caridad monetaria, sino que la que está en tu corazón, la que de alguna forma tú entregas para los demás. Esta idea está aludida en las palabras, tanto hombres como mujeres, que hace referencia a la unión en santidad, ¿cierto? En la cual hay simiente, pero cuando no se hace de una forma correcta, hay una simiente desperdiciada. Entonces, cuando tú contribuyes a los demás de alguna forma,
que tú lo vas a notar porque en tu corazón va a estar. Cuando tú potencias tus buenos rasgos, tus buenos carácter, tu buen carácter, ¿cierto? Eh, los fortaleces, cuando prestas atención eh, en estos buenos pensamientos, con bondad, con calidad, vas aumentando lo positivo, vas avanzando de nivel y por ende lo negativo va a disminuir y con el tiempo va a ir desapareciendo lo negativo y vas a poder ser el que va a disfrutar de lo bueno porque lo vas a compartir con los demás y vas a ser una persona que en vez de destruir va a edificar. Así que la forma de cómo es, encuéntrate primero a ti mismo y luego encuentra para los demás, ¿cierto? Sé un contribuyente para avanzar, no para retroceder. Y esta ha sido la porción de este día. Vaya aquel, no pecudéis, vaya aquel. Y puedo dejar, ¿hay alguien que quiera decir algo? O si no, para estar dando término y entendiendo que les ha sido de bendición. Shalom, maestro. Shalom, buenas Nelly, tardes, adelante, Miguel. y Nelly, juntitos. Eh, Ciertamente la enseñanza ha sido nutritiva, Amén. exquisita, porque es un aprendizaje nuevo, de verdad es nuevo. Y creo que, bueno, en mí falta, o estamos faltando un poco más, o hacer hincapié en eso. Debemos ver lo bueno, pensar lo bueno que tiene aquel, que tiene aquella persona, y pensarlo nosotros. Es lo que nosotros debemos ver, lo bueno, pensar lo bueno de esa persona, su capacidad, ver esos puntos, porque es la única manera a través de la cual el Creador, el Eterno, está viendo que hay una fortaleza positiva a favor de construir la vida de alguien. O sea, responder esa oración, responder a esa búsqueda que nosotros tenemos, o que queremos hacer por alguien. Siempre que yo digo, le decía a Nelly, siempre que vamos a pedir por alguien, bueno, pero por alguien que es bueno en esto, es bueno en aquello, tiene esto y es de gran utilidad y es para todos. Entre todos vamos a tener algo bueno de ella. Siempre tenemos que ver lo mejor y aumentar esa visión buena en todo lo demás. Por lo demás, maestro, gracias por esa enseñanza, muy hermosa. Gracias, gracias. Mira, me estabas haciendo recordar algo que leímos hace ya un tiempo, ¿eh? Es una historia, iba caminando un rabino con su alumno y se encuentran un asno que estaba ya muerto, estaba ya descomponiéndose a la orilla del camino. Y el rabino le pregunta al alumno, oye, ¿qué ves? Y, y empezó el alumno a decir, no, qué horrible, que mira, que los gusanos que le están saliendo, que... o sea, dijo todo lo peor. Hasta que viene y le dice el rabino, oye, pero ni siquiera pudiste encontrarle algo bueno. No le encontraste, por lo menos fíjate, tiene los dientes bonitos. O sea, eso, yo, mientras tú estabas conversando, estabas hablando, dando la clase, yo estaba recordándome. Y es verdad, nosotros siempre tendemos a buscarle Es negativo. lo negativo a todo, O sobre alguien. todo a las personas que nos caen gordas, pues que nos caen mal. Siempre algo, algo, pero es que no le encuentro nada bueno. No, es que obviamente Hachen está en todo, obviamente que No tenemos todos podemos bien. algo bueno, todos tenemos algo bueno. Ahí es que buscarlo. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Excelente, hermosa la clase. Muchas gracias. Gracias a ustedes, como matrimonio, a ambos, por estar ahí reunidos y claro, esa apreciación. Y es verdad, siempre vemos lo negativo, siempre vemos lo que está mal, pero no rescatamos muchas veces lo
lo positivo de las cosas. Y esa es la enseñanza. Pero nunca va a pasar eso cuando tú no te encuentras a ti mismo primeramente, cuando no te autovaloras. Cuando tú ya sueles encontrar eso, podrás hallar lo positivo en lo demás, no solamente en las personas, sino que en las situaciones incluso. A veces vemos las situaciones oh, ¿por qué me está pasando esto? Pero todo eso te está enseñando, todo eso hemos aprendido que es como un tutor para nosotros, nos enseña a poder mejorar, incluso hasta lo más malo que podíamos ver. A veces renegamos, oh, ¿por qué Dios hace esto? Y cosas así, pero es todo con un plan, todo con un propósito. Así que ese es el enfoque que siempre tenemos que darle a las cosas. Y muchas gracias, Nelvi y Emilio, desde Venezuela. Sí, maestro, buenas tardes. Buenas tardes, Esther. Excelente reflexión, muy buena, porque de que no lo haga de parte de uno mismo, no puede desarrollar ni puede fluir en nada, porque lo que no se haga consigo mismo es imposible. Y la mirada que nosotros debemos siempre tener hacia los demás es lo bueno, porque así mismo lo podemos fluir y dar lo mejor, independiente de lo reciba o no lo reciba. Pero estamos es para dar y dejar huella y dejar enseñanza y dejar lo mejor, porque somos a imagen de Él, somos una partícula de Él. Entonces, si sembramos con conciencia de que somos una partícula de Él, damos árboles y vamos a ver árboles fructuosos. ¿Mm? Ujú. Vamos a Imagínate tú, desarrollar buenos árboles, exacto, ¿sí? plantas Y fuertes. tenemos que anular esa, tenemos que anular de dejar, si no me lo hace, si me lo hace. No, no, usted cumpla con hacer el bien, como bien dice nuestro Eterno, que Él en su tiempo lo dejará que se desarrolle y dé fruto. Amén. Fue mi Qué enseñanza, fue lo importante, que retomé lo- y aprendí. Muchas gracias, eso. Miguelito. Qué importante lo que habla y el simbolismo que le dio con la planta, porque es lo mismo, la planta, a lo mejor usted dice, la planta no me está dando ninguna satisfacción, la voy a cortar, pero ¿qué pasaría si usted la abona, la riega, la arregla, la poda? La retribución que va a tener va a ser buen fruto, buena sombra, lo que sea, firmeza para el suelo, y la planta le va a retribuir de alguna forma porque usted le dio el cuidado, usted le encontró una utilidad, le dio lo bueno a la planta. Entonces, en todo el entorno, en todo lo que vemos, en todo lo que nos rodea, va a haber algo que podamos rescatar. Nunca, nunca a veces lo vemos de principio, pero cuando nosotros nos encontramos, nos valorizamos primeramente, encontramos a sí mismos, vamos a poder ver más allá. Entonces, qué maravillosa la reflexión que dio Esther y cada uno de los que lo han entendido así. También Miguel habló en el chat, vamos a ver qué dijo Miguel. Dice, hermosos significados de esta porción que nos ha compartido. Hagamos buen análisis para trabajar tanto los buenos como los malos aspectos. Exacto, lo bueno para ir mejorando y lo malo para ir desmanchando, ¿cierto? Tanto los buenos como los malos aspectos para nuestro desarrollo, si nos ofrendamos completamente, exacto, Hashem nos recibe con amor, exacto, así es. Dice también, me queda un significado de que al ofrendar lo más valioso de nosotros, que somos nosotros mismos, como el oro es el alma, la plata es nuestro corazón y el cobre es nuestros pensamientos, así podemos acceder a elevar nuestras acciones y recibir la luz para compartir. Qué buen ejemplo, qué buena deducción también de lo valioso que es el oro, la plata y el cobre en comparación o en simbolismo con nosotros mismos, ¿cierto? Por eso es que ahí en la construcción del tabernáculo había cosas de oro, habían cosas de plata, habían de todo.
¿Por qué? Porque son niveles. Así que muchas gracias, Miguel, por eso. Saludos hasta México y gracias por estar aquí acompañándonos y aportando de esa forma. Así como a todos, yo les dedico un abrazo, una bendición a la distancia. Mire, la mayoría que está aquí, todo extranjero. Yo soy el único chileno y ahí hay, todos los demás son de distintos países. Así que para mí es una bendición de que ustedes estén acompañando y, y para los que están viendo, no sé, a lo mejor en Facebook o lo que van a ver luego en YouTube, un abrazo fraternal para todos y que sigan de alguna forma contribuyendo, ¿cierto? En ver las cosas de una forma con altura de mira, no avasallando, o como de un dicho ahí, una frase, no hacer leña del árbol caído, como el ejemplo que dio Nelvi del asno, sino que ver la posibilidad de que el asno aún tenía aliento, podía haberse hecho algo más, podía haberse salvado, y está en intentarlo, ¿cierto? No quedarse. Así que me encantó la clase, me gustó mucho sus participaciones y, y les deseo una buena semana que viene y todo lo demás, todo lo bueno siempre, ¿cierto? Así que saludo para todos, a Carlita que está igual ahí y así a todos en general. Saludos y bendiciones a sus familias, a los que lo rodean y veamos lo bueno en cada persona, aunque nos caigan gordas, como decía. Así que Baruch Hashem por todo y por esta clase, dice Carlita. Así que les envío una bendición y yo por mi parte me despido. Adiós. Chao, shalom. Bendiciones. Shabbat shalom. Shabbat Shalom, Maestro Miguel.